Vamos a comenzar con la tercera capacitación de 4 acerca de los indicadores de accesibilidad en clases. ¿Ya? Bueno, primero nuevamente vamos a presentar el departamento, como por supuesto esto no salió de la nada, esto comenzó con el cupo Teletón en el año 80 más o menos, para después avanzar más al cupo de discapacidad, llegando finalmente en el año 2016 aproximadamente al Cupo Pares, que es era el programa de apoyos y recursos para estudiantes en situación de discapacidad. Eh, y finalmente en 2019, somos un departamento bastante joven, se nace el Departamento de Formación Integral e Inclusión al alero de Vicerrectoría Académica, y también por una fuerte lucha que han realizado las y los estudiantes de la comunidad universitaria. ¿Ya? Nosotros trabajamos muy juntamente con la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, al alero de la ley 20.422, que habla acerca de la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad, junto con la ley, por supuesto, de educación superior, que habla del ajuste razonable. Y estábamos en la planificación estratégica de la universidad desde el 2016 al 2020, estamos en la próxima planificación estratégica también, y somos una de las universidades estatales que tiene, que se hizo un cambio en el reglamento general de pregrado con respecto a la vinculación de estudiantes en situación de discapacidad al departamento, y con esto en su avance académico y curricular. ¿Ya? Eso para nosotros es muy importante. También es muy importante que sepan que existe un centro de estudiantes en situación de discapacidad, un centro de estudiantes federado, y es uno de los pocos que existen actualmente. ¿Ya? Entonces a nosotros también eso nos tiene bastante alegres, contentos, contentas y orgullosos y orgullosas. Bueno, antes de comenzar con todo esto, no tenemos que olvidar nunca que cada vez que yo voy a realizar algún tipo de actividad, o hablando ahora de los indicadores de accesibilidad, es súper importante que yo tenga claro 4 objetivos o 4 puntos, ¿ya? Primero, que esto tiene que ser percibible por cualquier tipo de sentido, ¿ya? Es decir, si yo no estoy escuchando, bueno, entonces me tiene que entregar información visual, ¿verdad? Y si yo no estoy viendo, entonces me tiene que entregar información auditiva que yo pueda comprender, ¿ya? Y ahí pasamos al siguiente paso, que tiene que ser comprensible, es decir, tiene que ser un lenguaje quizá no tan técnico, si es que va orientado a una población determinada, ¿verdad? Que yo con una lectura pueda identificar las palabras que hay ahí, que no sea un texto tan denso, ¿verdad? Que sea algo amigable. Y en esto que sea amigable, también debe ser operable, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo no tengo la posibilidad de utilizar un mouse, bueno, que se pueda hacer mediante un teclado, ¿verdad? Y si ya ni siquiera puedo así, quizá acceder a teclear, bueno, entonces ahí se cumple otra característica, que es que tiene que ser robusto. Es decir, que tiene que funcionar con las tecnologías de apoyo, ¿ya? Para que yo pueda navegar sin ningún tipo de problemas. Y esto también quiere decir que tiene que ser coherente con las tecnologías que existen ahora y con las que pueden existir en el futuro, ¿ya? Para ello, nosotros les hemos preparado esta presentación, puesto que las características que presentamos en la presentación, valga la redundancia del día de hoy, tienen mucho que ver con la creación de documentos que quedarán accesibilizados para mucho tiempo, ¿ya? Ahora, ¿cuándo es que hacemos esto? Ya cada vez que escribo un documento digital, cada vez que escribo un correo electrónico, y yo sé que los correos electrónicos ahora son la sensación, utilizamos mucho nuestro correo, este asunto de la pandemia y la virtualidad, ¿verdad? Cuando publicamos una fotografía. Ahora en redes sociales siempre estamos publicando fotografías y quizá incluso englobando a los afiches, ¿verdad? Porque ahora presentamos afiches, información visual, entonces también es muy importante. Lo que se busca con esto siempre es que sea accesible para el mayor número de personas, tengan o no tengan discapacidad, ¿ya? Bueno, y ahora también dentro del mismo marco que hablaba mi compañera aquí, Camila, es relevante que em, tengamos en consideración, por ejemplo, de qué forma
utilizamos elementos que faciliten el acceso a la información, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, si tengo dificultades para hablar, la idea, lógicamente, es preferir documentos escritos, ¿ya? Ya sea correos electrónicos, reconocimientos de voz, u otras herramientas que nos permitan acceder o que le permitan a la persona acceder a la información y comunicarse de buena forma. Si alguien, por ejemplo, no ve bien, hay que tener en consideración qué necesidades tiene esa persona. Si tiene baja visión, a lo mejor va a requerir agrandar el tamaño de la letra, utilizar macrotipo, o utilizar contrastes de colores adecuados para poder acceder a ello y que más adelante también vamos a retomarlo. Si hay una persona ciega, es decir, que no ve, no es que tenga un resto visual, sino que no ve, se van a utilizar lectores de pantalla, ya software y dispositivos que permitan también hacer lecturas de sitios, de páginas, que obviamente también tienen una lógica y un funcionamiento determinado que también les vamos a presentar. ¿Ya? Si tengo dificultades, por ejemplo, para utilizar el mouse, se va a navegar utilizando el teclado, ¿ya? A diferencia de quienes utilizamos mouse, que me incluyo, ¿ya? Si no oigo bien, voy a necesitar subtítulos, ¿ya? En contenidos, y también, por ejemplo, que aquí no está, pero a lo mejor también voy a requerir lengua de señas. Entonces, vamos a ir aprendiendo un poquito a identificar cuáles son las necesidades de cada persona para así poder entregar las herramientas adecuadas para dar respuesta a ellas. Bueno, y empezamos con el cómo, ¿verdad? El primer cómo es el idioma. Es súper importante que al momento de la creación de un documento nosotros podamos identificar un idioma determinado. ¿Y por qué? Bueno, primero porque me mejora un montón la ortografía, y segundo porque cuando yo utilizo el lector de pantalla, como decía la Domi, yo como usuaria de este lector, los fonemas que utiliza al momento de interpretar una palabra van a ser totalmente distintos dependiendo del idioma, ¿ya? Entonces va a tener un acento que quizá no va a ser tan adecuado y generalmente las personas se confunden. Así que es súper importante que ustedes puedan presionar control A y irse a la parte inferior de su documento y buscar el idioma para cambiarlo al español o al idioma que ustedes prefieran para el material que están presentando. Ahora bien, en cuanto al uso de letras, siempre es recomendable tener un texto claro, ya con frases cortas y simples. Cuando delante mi compañera les señalaba el que ojalá sea un texto limpio, no tan saturado de información, tiene que ver con que es mucho más amigable, ya sea de forma visual, por ejemplo, para alguien que requiera utilizar más su campo visual, o también, por ejemplo, para lectores de pantalla o herramientas que se utilicen para este acceso a la información, ¿ya? Entonces, por ejemplo, utilizar un tamaño mínimo de fuente de 12 puntos, pero recomendado 14. Utilizar interlineado, justificado también, que vaya, por ejemplo, de lado a lado. No incluir texto en imágenes, que es súper relevante, puesto que el lector de pantalla no va a leer si hay un texto insertado en una imagen, ¿ya? De ahí vamos a hablar también sobre cómo describimos entonces las imágenes. Si no lo inserto en la imagen, ¿dónde va? También vamos a poder verlo. Y utilizar una tipografía que facilite la lectura, ¿ya? Por ejemplo, las que pueden ver acá en pantalla, ¿ya? Arial, Verdana, Sans Serif, pero en general preferir tipos de letras que sean claros, que a lo mejor no sean tan cursivas, porque no son accesibles, ¿ya? A lo mejor alguien lo puede encontrar muy bello, pero no son accesibles, entonces preferir otro tipo. Tampoco saturar de información visual el documento, porque, por ejemplo, en el caso también de las personas con personas sordas, va a haber una doble dificultad en muchas de ellas, dado que tienen una segunda lengua, que es el español. Su primera lengua para muchas de esas personas es la lengua de señas. Como bien ya estuvimos comentando, me parece que la vez pasada. Entonces ahí es importante tener en consideración eso, que elegir bien la información, qué es lo que quiero entregar y qué es lo que realmente no aporta mayor contenido. ¿Ya? Y también, siempre de forma complementaria, por ejemplo, destacar, utilizar recursos como negrita o utilizar colores para jerarquizar un poco la información, ¿ya? Y en último lugar, utilizar paréntesis o sinónimos aclaratorios. Es decir, que, por ejemplo, si hay una palabra muy compleja o en otro idioma que yo creo que la estudiante o la persona en sí no va a comprender, utilizar este paréntesis, ¿ya? Como refuerzo. Es decir, así le proveemos de un estímulo lingüístico, que es, por ejemplo, aprender o adquirir un concepto nuevo, pero además también le permitimos comprender
ya mediante este paréntesis, es decir, le entrego ambas cosas, no quiero que se queden con una sensación, por ejemplo, de que, voy a poner todo súper simple para que me entienda todo y así es más fácil. No, ¿ya? La idea es siempre promover espacios de, como potenciar en el fondo a las personas de que puedan adquirir mayores herramientas, sin embargo, teniendo siempre en consideración cuáles son las habilidades de base que tienen, o en este momento que corresponden, a lo mejor un documento en 2 años más, voy a utilizar otras herramientas, ¿ya? Bueno, acá, por ejemplo, las indicaciones que estaba entregando la DOMI tenían que ver con respecto al tamaño en formato Word, ¿ya? Para formato PPT hay otras indicaciones con respecto al tamaño de la letra, ¿ya? Se sigue respetando todo lo anterior, ¿ya? Pero con respecto al tamaño es distinto. Los títulos, perdón, deben estar a 44 puntos, la información de primer nivel a 34, la información de segundo nivel a 32, y por último, la de tercer nivel debe estar a 28 puntos, ¿ya? Esto me va a dar la facilidad de que todas y todos los estudiantes que estén dentro de la sala de clase van a poder acceder a la información visual sin ningún tipo de problema. También con respecto a lo que comentaba la Dominique, ¿por qué se prefieren ciertas letras o ciertos formatos y otros no? Porque al tratar de identificar las letras, hay algunas que se parecen mucho. Por lo tanto, la I se puede confundir con la L, o puedo hacer, sucede esto con las letras espejo, que son las mismas letras, pero que están apuntando hacia lados distintos. Se me confunde la B con la D, la P con la Q, ¿ya? Entonces, para evitar todas esas confusiones que también pueden afectar radicalmente en la comprensión lectora, tratamos de utilizar fuentes como sans serif o slab serif, ¿ya? Que también son bastante adecuadas, aparte de todas las que indicó la Dani, por supuesto. También en cuanto a los documentos correctamente estructurados, como les decíamos delante, Camila mismo le señaló, por ejemplo, en un PowerPoint tener determinada cantidad de puntos para títulos, subtítulos, porque eso va a permitir también a la persona sin la necesidad de acceder a la información, digamos, al contenido o a lo que dice, sí le va a permitir hacerse una idea de qué es lo macro y qué es lo más micro, ya sin siquiera, por ejemplo, leer, ya, o escuchar lo que ahí está diciendo. Entonces, por ejemplo, es importante estructurar el documento de buena forma, con títulos, párrafos, y esto es súper relevante, por ejemplo, incluir viñetas, ya, eso es súper relevante. O también, si estamos, por ejemplo, en un documento en Word también, incluir los saltos, por ejemplo, de página, de secciones, insertar números de página, incorporar todos estos elementos que le van a permitir a la persona tener un orden de cómo le queremos entregar la información. ¿Ya? Y quiero ser enfática en esto porque tampoco es que uno pueda disponer cualquier tipo de documento de cualquier forma, digamos, organizarlo espacialmente, ¿ya? Porque ahí luego mi compañera Camila también les va a señalar de qué forma, por ejemplo, se lee el documento en software o en aplicaciones que sirven para ser lectores de pantalla, ¿ya? Entonces es importante tener en consideración estos elementos, dado que muchas veces caemos en esos errores por no tener conocimiento. Y por ejemplo, me incluyo también en que muchas veces yo tampoco conocía muchas cosas y claro, uno llega y estructura y no es la idea tampoco. Por eso, no simular elementos, que sea visualmente limpio, incorporar viñetas y todo ese tipo de elementos. Claro, acompañando también a la DOMI, quizá eso, cuando indica nunca simular elementos, puede ser algo que no se comprende a cabalidad. Bueno, pónganse en el ejemplo de que están creando un documento, por ejemplo, una evaluación. Tengo el enunciado y bajo ese enunciado voy a dibujar o voy a insertar, en este caso en Word, un cuadrado, ¿ya? Cuando yo utilizo el lector de pantalla, yo como persona que ciega o con baja visión grave, voy a escribir, pero esa escritura va a estar bajo este cuadrado que he insertado en el Word. Por lo tanto, no hay ningún elemento auditivo, no hay ningún estímulo que me indique que efectivamente sobre el texto que yo estoy escribiendo hay un cuadrado o hay algo que se ha insertado previamente. Entonces, por ende, nunca simular elementos, por ejemplo, también cuando voy a poner el nombre, no poner los puntitos, el guión bajo, perdón,
puesto que desconfigura el documento entero, ¿ya? Eso es súper importante. Por ejemplo, acá en la imagen podemos ver una tabla de contenido. Esta tabla de contenido, en su título, sale una flecha que indica cuáles son los títulos y se llaman... actualmente no recuerdo cómo se llaman, donde podemos encontrar los títulos y los formatos de títulos. ¿Qué sucede con esto? Al momento de yo indicar, por ejemplo, que es un título número 1, el lector de pantalla me va a indicar que es el título número 1 también. Entonces, de esta forma, yo voy a tener una organización auditiva del texto. También cuando, por ejemplo, la DOMI indicaba que debíamos poner viñetas. Bueno, yo ya sé que, por ejemplo, si la tabla de contenido me dice que hay 4 documentos o 4 ítems, voy a poder ir a cada uno de ellos como yo antoje, puesto que voy a tener también la opción de organizarme y tener la estructura súper clara dentro de mi cabeza. Ya, perfecto. Ahora, tomando como un poco, ya, les presentamos todo esto, ¿cierto? Hablamos de un documento estructurado, claro, utilizando viñetas, utilizando, por ejemplo, un buen interlineado. ¿De qué forma lo pongo en práctica? ¿Ya? Aquí pusimos una diapositiva que tiene que ver con un tema que es la administración, ¿ya? Un tema cualquiera. Entonces, por ejemplo, en vez de poner un texto, un párrafo, por ejemplo, grande de qué significa la administración y poner a sus autores y todo de forma, digamos, de párrafo, aquí lo que se hace es, en primer lugar, por ejemplo, el título está más grande, está en negrita, y se diferencia del resto del texto, ¿ya? Muchas veces, a lo mejor por temas de tiempo u otras cosas, no organizamos tan bien las presentaciones. Entonces es relevante que sí tengan en consideración que sí es relevante hacer las diferencias de qué es información, qué es título, y ese tipo de cosas que le hemos estado hablando. Ahora, por ejemplo, dicen que es un campo de estudio racional y científico, ¿ya? Si ustedes ven, aquí yo ennegrecí racional y científico, porque eso es lo que en este texto yo le quiero presentar a ustedes, ¿ya? El que es, por ejemplo, no sé, campo de estudio o, por ejemplo, la palabra y, de, la, todas esas cosas no nos entregan información relevante, ¿ya? Entonces la idea es destacar lo que sí es relevante, ¿ya? Y por eso están en negrita esas palabras. A lo mismo que está abajo. Estudia, por ejemplo, voy a leer solo las cosas en negrita. Estudia componentes, direcciones, planificación, ¿ya? El entre otros o sus no me entregan información nuevamente. Entonces es importante que ustedes piensen ya, si yo me enfrento a un texto escrito, ¿en qué me tengo que fijar de todo lo que me están mostrando? ¿En qué me fijo? ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de las personas sordas, que son muy visuales. En el caso de un lector de pantalla, a lo mejor obviamente el lector de pantalla no va a distinguir en si está en negrita o no, pero la información se va a traspasar completamente vía auditiva y la persona de igual forma va a acceder a la información, ¿ya? Lo que no debemos hacer es, por ejemplo, utilizar solo color para entregar información, porque eso el lector de pantalla no lo va a reconocer, a diferencia de que las personas sordas sí lo van a reconocer. Entonces la idea es siempre aspirar a hacer documentos, textos o cualquier tipo de material, hacerlo accesible y pensado en todas y todos, ¿ya? Aquí en último lugar, por ejemplo, ven que utilicé el 1911, la fecha está como, ¿cómo se llama? Destacado con color verde, y también el autor está con color amarillo. ¿Por qué? Si alguna de ustedes quisiera, por ejemplo, utilizar color para una persona que es predominantemente visual, durante toda la presentación lo que podemos hacer es elegir colores que tengan un significado. Por ejemplo, durante toda la presentación, todos los años los voy a poner en color verde y todos los autores en color amarillo. Entonces así la persona va a saber que cada vez que vea ese color, le va a anticipar la información de lo que viene, ¿ya? Eso. Por ejemplo, acá